te damos por este bello día que nos has brindado. Gracias porque durante el silencio de la noche velaste en nuestro sueño el ángel de Jehová a tu alrededor. Y hoy podemos levantarnos, Señor amado, en salud, en bien y también quizás con algunas peticiones que entristecen, pero confiando que tú seguirás. Queremos entender, aprender, escuchar, Señor amado, la enseñanza de tu día y nos ponemos delante de ti como fieles oyentes. Usa a tu hija, Padre, para que nos bendiga, que tú nos bendigas a través de ella. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, pastora. Hermana Gloria. Amén. Bueno, el Señor les bendiga a todos mis hermanos valientes que están acá conectados, así que el Señor les pueda bendecir. Pueden pedir la palabra, y el hermano Luis me va a estar avisando, así que cualquier pregunta, ustedes piden la palabra nada más, y la idea es que podamos interactuar, así que todos pueden preguntar, ¿ya? Vamos a hablar de un tema que está en nuestro reglamento de la Iglesia de Dios, y que es la santidad. El reglamento de la Iglesia de Dios nos habla de que es uno de los 14 puntos de fe de nuestra denominación, la santidad y la santificación como un proceso en el cristiano. Y la base bíblica está en 1 Corintios 1, 1 y 2, y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y aquí ya podemos ver nosotros claramente la diferencia entre el ser santo y el santificarse. Aquí dice que fueron a los santificados en Cristo. Esa es una cosa. Pero también dice que fuimos llamados a ser santos, y ahí está el proceso de santificación del cristiano que dura toda su vida, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo un poquito y vamos a ir definiendo un poco qué es lo que significa, ¿no es cierto?, todo este tema de la santidad y de la santificación. Grudem, que es un teólogo que tiene el libro, ¿no es cierto?, define la santificación de este modo. Dice que es una obra progresiva de Dios y del hombre, la cual nos hace cada vez más libres del pecado y más parecidos a Cristo en nuestra vida actual. Por lo tanto, la santificación tiene como dos partes, que hay un trabajo mancomunado aquí. Por una parte está la labor que Dios hace, y por otra parte está la labor que nosotros los cristianos tenemos que hacer en este proceso o en esta vida de santificación. Para Pablo, la santidad será la voluntad de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 4, 3a, cuando alguien, yo lo voy a explicar esto, cuando alguien pone un texto y le pone A o le pone B, lo que está diciendo es que el texto no lo está usando completo. ¿Verdad, hermana Sarita? Está diciendo que estoy solamente usando una parte del texto, en este caso. Claro, justamente, en este caso estoy usando la primera parte. Estoy usando la primera parte del texto, y la segunda parte del versículo no la estoy usando, por eso que le pongo A. Si usara la segunda parte del versículo, le pondría B, ¿ya? Eso es por si en algún momento ustedes ven esta misma presentación en alguna lectura, para que ustedes comprendan de qué se está hablando, ¿ya? Entonces, Pablo dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, le está entregando a la persona la responsabilidad de santificarse, ¿verdad? Y para nosotros, y aquí me gustaría que ustedes pudiesen aportar, para usted, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad para usted, hermana Sarita?
Tiene que abrir el micrófono. Ahí sí. La Biblia nos habla de que nosotros somos llamados a ser santos, pero para llegar a ser santos tenemos que llevar una vida de santidad, y es el apartarse de toda contaminación. Uno nunca la adquiere inmediatamente, pero en nuestra forma de vivir, de pensar, tenemos que acercarnos de tal manera hasta llegar a ser santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A ver. Santo es una vida de acuerdo a la voluntad de Dios en santidad, apartarnos del mal. Amén. Entonces es una actitud nuestra, ¿verdad? Un estilo de vida, ¿verdad? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué entiende por la santidad? Para usted, ¿qué es la santidad? Karen, ¿qué es para ti la santidad? Es muy similar a lo que dijo la pastora Sarita. O sea, lo que yo tengo entendido, cuando uno acepta a Jesús en su corazón, uno ya es santo, porque Dios ya te está apartando cuando te hace tu hijo. Y eso para mí es santidad. Ok. Me preguntas eso exacto, para no alargarme. Eso. Muy bien. Gracias. Entonces, todos nosotros tenemos más o menos claro qué es la santidad. Como definición, en el Antiguo Testamento, el hebreo kadosh indica, ¿no es cierto?, separación. Es una separación. La idea original de separación entonces apuntaría a la idea de lejanía, de separación o majestad de Dios. En este caso, está hablando como como que Dios está totalmente cortado del pecado, está separado del pecado. Esta es la idea que se da, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Dios no tiene ninguna relación con el pecado, y en términos de convivencia, tampoco Dios tiene una relación con el hombre en ese contexto. Porque cuando Dios empieza a interactuar de manera, digamos, física con el hombre, es en Cristo recién, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se mantiene a una distancia del hombre. Sí le envía mensaje, sí se le muestra al hombre, pero cuando Dios interactúa con el hombre es cuando viene Cristo finalmente, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento ya encontramos una raíz un poquito distinta para esta palabra, que es del griego hagios. ¿Por qué del griego? Porque acuérdense ustedes que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿verdad? Por eso es que todas las palabras que nosotros vamos a buscar del Nuevo Testamento siempre nos va a remitir al griego. Y su significado principal, dice, es el de separación en consagración y devoción al servicio de Dios, ¿verdad? Con esta palabra, dice, está relacionada la idea de separarse de la corrupción del mundo, como decía muy bien nuestra hermana Sarita y Karen, y participar de la pureza de Dios. Y se emplea en un sentido ético como exigencia para servirle, es decir, Dios nos pide que nos santifiquemos. Y Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, ¿verdad? Por lo tanto, Él nos exige que vivamos en esta vida de santidad, porque es un requisito para poder hacer el servicio, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, el primer uso que se da a la palabra santo lo encontramos en Éxodo 3:5, y apunta a la santidad divina, y lo vemos en el relato y en la experiencia que tuvo Moisés cuando se acerca a la zarza, ¿verdad?
esa salsa que se quemaba, pero no se consumía. Ahí ya Dios está hablando de esta santidad, de esta limpieza, ¿verdad? Porque santificarse es limpiarse, ¿verdad? Por lo tanto, ya encontramos esta idea en el Antiguo Testamento de lo que es la santificación, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento se refiere al llamamiento del pueblo de Israel. O sea, es una limpieza, pero también, como decía Karen, es un apartarse. ¿Qué dice Deuteronomio 7:6? Tú, dice, eres un pueblo santo. Jehová tu Dios, el Señor tu Dios, te ha elegido de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, te ha elegido, te ha separado, ¿verdad? Por lo tanto, encontramos aquí que Israel es un pueblo que está separado de las demás naciones y guardado para Dios, para sus propósitos, para sus planes, ¿verdad? Y Dios tenía un gran plan con este pueblo, por lo tanto, ¿qué hace? Lo aparta, lo separa de todo lo demás para poder llevar a cabo este plan que el Señor tenía para con el pueblo de Israel, pero en el cual la visión de Dios ya está involucrando a la humanidad completa, ¿verdad? El vocablo santo nos proporciona las siguientes ideas: separación, dedicación, consagración y servicio. Estas 4 ideas van unidas, no se puede tener una sin la otra. Por lo tanto, estas ideas van juntas como un pack que nosotros tenemos que cumplir. Dios nos separa, nos dedica, ¿no es cierto? Nosotros nos consagramos a ese servicio y finalmente hacemos el servicio mismo, que es hacer la obra del Señor, y la obra es la cual, ¿dónde usted Dios lo llamó? ¿Dónde usted Dios lo puso? ¿Cuál es su área de trabajo? Ese es el servicio. No sé, en este tiempo es más fácil servir en cierto modo, porque, no sé, por la gente de la tercera edad, por ejemplo, que no puede salir. Uno puede ir a comprarle el pancito, a pagarle sus cuentas por internet, porque ellos tal vez no tienen para hacer transferencias, no se manejan con este tema de la tecnología. O sea, servir hoy es más fácil en cierto modo, ¿ah? En cierto modo, porque también tiene sus complicaciones, ¿verdad? Veamos entonces una por una. Separación. Ya la palabra santo nos describe entonces la naturaleza de Dios, como dijimos delante. Dios, por lo tanto, es un ser que no es que contenga santidad. Dios es santo en esencia. Él es santo, es su naturaleza, ¿verdad? Y en Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Por lo tanto, aquí nos está hablando de la característica de Dios, de una de sus principales características, que es ser santo, ¿ya? Dedicación. Aquí hablamos de lo que estábamos hablando delante. La santificación incluye tanto una separación de como una dedicación a. O sea, somos separados de algo, pero somos puestos para otra cosa. Es como tener una visión de 2 caminos, por ejemplo. Nosotros estamos en el camino de muerte, el Señor nos toma y nos dice, yo te saco de este camino de muerte y te pongo en el camino de vida. A ella ya estamos separados, santificados, porque la palabra santificación tiene que ver con separación. Por lo tanto, ya estamos separados y puestos en ese camino. Pero ese camino, Dios nos deja ahí, ese camino, como decía nuestra hermana Sarita. Sí, yo preguntaba si hay alguna diferencia entre lo que dicen los católicos de la santidad, porque igual el concepto reinante en la sociedad de santidad es el concepto católico. Cuando uno dice Dios me hizo santo, apartado, como que te miran raro. Sí. Yo pienso que los católicos no entienden el concepto. La gente común católica no lo entiende porque nunca lo han aprendido y nunca se lo han enseñado. Le han enseñado el concepto de que ser santo es lo que el Papa dice que es santo, los que ellos beatifican o santifican. No cualquiera puede ser santo, son sus estatuas,
Esos para ellos son sus santos. La gente común, si tú le hablas, no entiende el concepto de santidad. No entiende el concepto de ser Pareciera que santo. ese concepto de santidad para ellos es como estar apartado de todo, de la sociedad, es como un estado de aislación. Claro, como O los monjes y los... o los que hacen algún milagro. A ellos los santifican, los elevan, los enaltecen. La parte católica, cuando hacen algún milagro, para ellos eso es ser santo. Pastora. Cuando ellos son enclaustrados en el claustro y se golpea su cuerpo, tratando de matar, porque ellos están matando las pasiones y todo, no es para ser más santo, ellos es para que puedan llegar a tener la capacidad de ser sacerdotes, para luego ir escalando. Entonces, pero ahí no tienen la claridad solamente de la santidad, sino que ellos golpean su cuerpo y lo tienen por mucho tiempo encerrado en unos claustros, es precisamente con ese concepto, pero no en el concepto claro que aprende uno cuando conoce a Jesús. Amén. Hermana Gloria, estábamos discutiendo la santidad del concepto católico, de la aislación, mientras ¿Ya? usted se conectaba. Así que la dejamos para que continúe. Perdón, no me di cuenta que mi computador estaba desenchufado. Ah, Y ahí a que prenda, cuando se apaga de repente, se demora. sí. Así que, Continuamos, pues, hermana Gloria. sí. Entonces, pero me interesa el concepto de santificación, el concepto católico, ¿ah? Nunca lo había visto. Y buena. Entonces, también, bueno, decíamos que servicio, ¿no es cierto? Dedicación, servicio, ¿verdad? Entonces Dios nos separa y nos pone en este camino, pero ese camino nosotros tenemos que caminarlo, ¿verdad? Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El creyente entonces se separa del pecado y del mundo y se dedica a Dios. Por lo tanto, el conocer al Señor lleva implícito el servicio. Es imposible conocer al Señor y hacer nada. No se puede porque va implícito, es como todo un pacto, todo junto, ¿verdad? Es hecho, dice, de la naturaleza divina y se consagra a la comunión y al servicio de Dios por Cristo, que es el mediador de un mejor pacto. Y aquí tal vez podemos hablar un poquito de la santificación católica, que solamente tiene que ver con los sacerdotes, porque los miembros o la comunidad católica en sí, la gente no se dedica al servicio del Señor, la gran mayoría. ¿Quiénes son los que ahí solamente son como santificados para algo específico? Son los sacerdotes y la comunidad entiende que ellos son parte de la comunidad nomás, están ahí nomás. Y nosotros no entendemos eso porque el llamamiento es para todos, ¿verdad? El llamamiento, el que Dios nos separe y nos ponga en un camino de servicio, de dedicación, no es para algunos, es para todos. Ya dice que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿verdad? No es para algunos, y aquí tenemos la gran diferencia nosotros con el pueblo católico, que para ellos la santificación solamente es para aquellos que tienen el llamado, como ellos lo pueden entender. Pero para nosotros no, para nosotros el llamado al servicio es para todos. Ahora, distinto es el llamado a distintos ministerios, y ahí ya vamos, ahí podemos comprender, ¿verdad?, la separación. Y también es consagración. La palabra en este sentido dice, transmite lo que delante decía nuestra hermana Sarita, la idea de vivir santa y rectamente. ¿Por qué? Porque la santidad está de acuerdo a la naturaleza propia de Dios. Es una cosa como hasta de lógica. Dos naturalezas distintas no pueden convivir. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Entonces, si yo no soy santa, no puedo convivir con ese Dios que no puede estar con el pecado junto, sino que está separado del pecado, ¿verdad? Entonces la consagración, dice, nos llama a que se quite toda contaminación que pudiese impedir el mejor servicio que le debemos ofrecer nosotros a Dios.
Entonces aquí volvemos a recordar lo que nos dice Pedro, sino que aquel que como hoy llamó es santo, ese sí es santo, por lo tanto ustedes deben ser santos también, para que puedan tener una participación o una relación con ese Dios que es santo. Y es servicio. Los creyentes del Nuevo Testamento son santos, es decir, son separados. Esto es gente santa y consagrada. Por medio de la sangre del pacto, nuestra redención, ¿verdad? Se han convertido en este linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿no es cierto?, para ofrecer también, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, se dedican a sí mismos como sacrificio vivos en el altar de Dios, y ya lo vemos en Romanos 12:1, que dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ustedes están entregando a Dios un culto que ustedes pueden comprender, un culto racional, un culto entendido. Yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? No es esto de taparse los ojos y de hacer las cosas a ciegas, no. Nosotros tenemos que saber, ¡ay, se me cruzó el gato! Nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y tenemos que comprender eso, porque es un culto, nos dice Pablo, racional, entendiendo todas las cosas, ¿verdad? Y acá encontramos tres aspectos de la santificación. Encontramos, primero, que la santificación es posicional, es instantánea. Es decir, la que todo creyente posee desde el momento de su conversión en Cristo. Es decir, es su estar en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo conozco al Señor, Él me aparta, me toma y me saca del camino de muerte y me pone en el camino de vida. Ese acto se llama santidad, o sea, me saca y me pone en un camino de santidad. Me santifica, me separa, me aparta del camino que yo tenía antes para ponerme en un camino nuevo, que es el camino de santidad. Es decir, la parte que le corresponde a Dios, aquí ya se hizo cuando nosotros conocemos al Señor. Y lo otro es la santificación práctica. No veo bien ahí me tapa a ver, espérense un poquitito, porque ahí no puedo ver bien lo que... ¿Me pueden leer, Luis, que no veo lo que dice ahí? Santificación práctica y progresiva, ¿qué dice? Enseguida, ahora dice la santificación práctica o progresiva. La santificación es tanto Ya, ahí nomás. absoluta como progresiva. Ok, gracias, Luis, es que justamente hay una cosa de aquí que me la tapa y no la puedo sacar. Ya. O progresiva, absoluta, es lo que vimos anteriormente. Es decir, Dios, nosotros le conocemos, Él nos toma y nos separa. Eso es instantáneo. Sucede en el momento en que nosotros nos aceptamos a Cristo y le reconocemos y le pedimos perdón y le recibimos nuestra vida, ¿verdad?, como nuestro Salvador. En ese momento ocurre esta santificación total y absoluta e instantánea, ¿ya? Y progresiva es en el sentido de que el creyente debe seguir la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Es estar en este camino, Dios nos puso en este camino de santidad, y de ahí en adelante el cristiano tiene la responsabilidad de caminar por ese camino. Es decir, yo debo de procurar todos los días andar en ese camino en la cual Dios me puso a mí, ¿verdad? Por lo tanto, la santidad no es una opción, no es que a veces, que cuando tú puedas, cuando tú quieras, o cuando tú te vas a dedicar a un ministerio específico. No, es una exigencia para todo creyente, ya sea tenga un ministerio específico o no lo tenga, es una exigencia para todos esos creyentes, ¿ya?
Tesalonicenses dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en este caso, el autor ya no está hablando de la santificación absoluta o instantánea. No está hablando de la santificación que le corresponde a Dios hacer. Dios ya nos santificó. Aquí está hablando del proceso de santificación que nos toca a cada uno de nosotros, y ya en los 14 puntos de fe de la Iglesia de Dios lo encontramos bien separados. Está la santificación que hace Dios, pero también está el proceso de santificación que es la responsabilidad de cada creyente, ¿verdad? Y también tenemos la otra parte que es la santificación final. Esta, dice, se alcanza solamente cuando estemos en plena y completamente puestos aparte para Dios en el cielo. Es decir, la santificación completa y absoluta y total en un 100% la vamos a lograr solo cuando estemos con Él. Esto es como vivir la salvación ya como un hecho concreto y real. ¿Por qué? Porque la salvación, tanto como la santificación, es un proceso en el cual estamos inmersos. Somos salvos, y el autor en Romanos, el Pablo, ya nos dice, somos salvos por medio de la fe. Claro, somos salvos por medio de la fe, pero en cierto aspecto la salvación también es un hecho escatológico. Es decir, la salvación como un hecho real y concreto todavía no es, porque todavía no estamos con el Señor en el cielo. ¿Somos salvos aquí? Sí, por medio de la fe. Ya somos salvos porque ya hemos creído y estamos en ese camino de santidad. Pero la salvación como un hecho real y concreto, que ya estamos con Él, todavía no es. Eso va a ser cuando estemos con Él. Ahí ya va a ser un hecho real y concreto, y ya no vamos a necesitar de estarnos santificando ni de estar creyendo, porque vamos a estar con Él para siempre, ¿verdad? Ahí la palabra ya no habla en Corintios, que dice que lo único que va a existir allí será el amor. Los demás no será necesario, será el amor, es lo único que vamos a tener en el momento en que estemos nosotros con el Señor, ¿verdad? Entonces, hemos visto que la santificación en sus tres aspectos, entonces, no es algo que nosotros debiésemos de pedir. Y aquí es donde yo siempre me detengo y hago el alcance, porque nosotros siempre pedimos a Dios, santifícanos Señor, santifícame Señor, y a veces lo cantamos, y cuando nosotros aprendemos esto, entendemos que estamos pidiendo algo que no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera parte de la santificación son dadas por gracia, mediante la fe en el sacrificio de Cristo, y ya fue hecha ya. Por la fe creemos que el Señor ya nos santificó, ya nos separó. Y la segunda es un estilo de vida que depende de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Nunca pidiéndosela al Señor, porque ya es una responsabilidad nuestra. Si yo le pido al Señor que me santifique, el Señor dirá, pero si yo ya hice mi parte, te toca a ti hacer tu parte. Ahora que Él nos ayuda, claro que sí, eso sí. Entonces, Él nos pide que seamos santos, pero no solo lo hace, sino que además nos deja las herramientas para que nosotros podamos lograrlo. Primero es la oración. Nosotros tenemos que clamar a Dios que nos dé la fuerza, que nos ayude para nosotros permanecer en este camino de santidad. Permanecer en este camino. Ser santo significa, vivir en un camino de santidad significa estar renunciando constantemente al pecado, porque el pecado nos asedia, nos habla al oído, nos rodea en nuestro trabajo, a veces en nuestra casa cuando no todos somos cristianos, y aunque seamos cristianos también, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedir a Dios que nos ayude y que nos dé la fuerza, ¿verdad? Para poder nosotros permanecer en el camino de la santificación y cada día renunciar a todo lo que es pecado. Es una decisión personal. Segundo, la segunda herramienta que el Señor nos dejó es su palabra. En su palabra encontramos la fuerza, encontramos la consolación, las directrices, encontramos su palabra de aliento, su palabra de ánimo,
encontramos ejemplos de que cada personaje bíblico tuvo su parte, su lado B, como digo yo, que todos tenemos, que es nuestra propia humanidad, y que ellos también necesitaron clamar a Dios por fuerza para poder sustentar sus pasos, porque no es fácil. Ser cristiano no es fácil. De hecho, la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Pero los valientes, ¿qué valientes? Los valientes que cada día se niegan a pecar, porque ese es el punto. Cada día nos tenemos que negar a pecar. Fíjese que yo conocí hace muchos años atrás en otro lugar un matrimonio cristiano y ellos tenían una empresa y cierto día yo conversaba con el esposo, el hermano, y él me decía que él compraba sus materiales de su empresa en el comercio informal, ¿ah? Como por debajo de la mesa, porque decía que así era el mercado, que así tenía que hacerlo. Bueno, eso era un pecado. Cuando uno es cristiano tiene que hacer las cosas correctamente. Entonces, no porque todos lo hagan, yo lo voy a hacer. Y ahí está la lucha nuestra, por eso que tenemos que orar, por eso que tenemos que leer su palabra, porque cada día tenemos esas vocecitas que están al lado nuestro y que nos dicen, si no es tan malo, bueno, pero una vez que sea, bueno, pero si todos lo hacen. Y es algo que mucho se hace hoy. Bueno, pero si él lo hizo, ¿y por qué yo no? Pero nosotros tenemos nuestra directriz en la palabra, por eso que tenemos que leerla. Y por otro lado tenemos al Espíritu Santo que nos dice, ¿y qué hemos de pedir como conviene? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda y nos orienta a orar de la manera más correcta, porque a veces oramos, bueno, siempre oramos con nuestro corazón, ¿verdad? Con nuestras necesidades, y está bien, pero a veces no es lo que Dios quiere que pidamos, y ahí está el Espíritu de Dios guiándonos en nuestra mente, orientándonos para que nosotros oremos de la manera más correcta y más acertada, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es: la santificación es la única responsabilidad nuestra, nuestra. No tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos santifique. No le cantemos al Señor que nos santifique, porque Él ya nos santificó. Su parte ya fue hecha. Ahora Él nos deja a nosotros las herramientas para que nosotros hagamos nuestra parte. Porque a veces hemos malentendido el concepto de que el Señor lucha por mí. En el libro de Efesios está toda la vestidura del soldado. El Señor va con nosotros. Claro que sí, pero las luchas, las peleas, no las pelea el Señor, las peleamos nosotros. Porque si nosotros no peleáramos, entonces ¿para qué el Señor nos deja vestiduras de soldado? La palabra, la palabra, el calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nos viste completo, porque están las herramientas que yo le mostré anteriormente, ¿verdad? La oración, su palabra, su Espíritu Santo que nos fortalece y nos orienta a pedir de la manera correcta. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decidir cada día santificarnos. Por lo tanto, la santificación no es una petición, es una decisión que nosotros tenemos que hacer diariamente. Y la pregunta es, ¿somos nosotros diferentes? Porque ser cristiano, justamente lo que decían delante nuestra hermana Sara y Karen, somos separados, apartados, sacados de un lugar para vivir en otro lugar de una manera distinta. Por lo tanto, ser cristiano significa ser diferente. Somos un pueblo santo, un real sacerdocio, separados. Así como Dios separó al pueblo de Israel, así también a nosotros nos separa en el día de hoy para que nosotros vivamos en santidad. Y la decisión es, ¿y tú y yo qué haremos? ¿Cómo seguiremos viviendo este proceso de santidad? ¿No es cierto? De la manera más correcta, de la manera más acertada posible, entendiendo que vivir en santidad es única y exclusiva responsabilidad personal de cada uno de nosotros
y no le estemos pidiendo a Dios que haga por nosotros lo que Él nos encomendó que nosotros hiciéramos, ¿ya? Así que, hermanos, esta es la lección para el día de hoy, la santificación como una decisión personal y no como una petición personal. Así que espero sus preguntas, sus acotaciones, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran, estamos para responder. Amén. Vamos a abrir los micrófonos. Hermana Gloria, ¿puede dejar de compartir un poquitito para Sí, mirar? voy a hacer eso. Y si hay preguntas, ahí hay una que me hizo el hermano Pablo, si quiere se la leo. Sí, Estoy abriendo el chat, aquí está. Dice, ¿la santidad tiene que ver con abandonar el pecado o separarse del mundo? ¿O de las dos cosas? ¿O separarse de las cosas que hace el mundo? Y si nos separamos, entonces, ¿cómo predicamos? bueno, el Señor dijo, están en el mundo, están ahí, pero no son de ahí. Es decir, yo creo que cada cual sabe, nosotros tenemos algo aquí. Ya Pablo nos habla en el libro Romano, en el capítulo 1, que tenemos una conciencia, ¿verdad? Y ahí es donde el Espíritu Santo nuestro trabaja. Todos estamos en el mundo y vivimos en el mundo y estamos insertos en el sistema, pero todos nosotros sabemos que hay cosas que nosotros no podemos hacer. El ejemplo que yo les puse delante. Si yo sé que comprar materiales por debajo de la mesa me sale más barato, pero estoy evadiendo una ley, no lo debo hacer. Yo tengo claro que eso es transgredir la ley, por lo tanto es un pecado. Yo tengo que vivir en el mundo, se puede vivir en el mundo y no pecar. Claro que se puede, si no el Señor no nos hubiera dejado la directriz o la orden. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, por lo tanto, es todo lo que dice el hermano Pablo, es separarse de las cosas malas del mundo, porque tengamos también claro que no todo lo que hay en el mundo es malo. Por ejemplo, el arte no es malo, pues. O así que porque un pintor no es cristiano lo que hace es malo, no. El arte no es malo, hay mucha música que no es cristiana y que es muy bonita. Entonces, no es que todo lo del mundo sea malo. Y ahí está nuestra conciencia y ahí está la labor del Espíritu Santo que nos va diciendo, nosotros sentimos, hermano, cuando algo está malo, cuando estamos haciendo algo malo. Generalmente no necesitamos que nadie nos diga, esto está mal, cuando alguien a nosotros nos anda preguntando tanto, oiga, ¿y esto será malo? Oiga, ¿y esto será malo? Yo creo que no todos, pero estoy hablando de la gente un poquito más madura, a veces se busca la excusa para hacer las cosas, pero hermano, si usted vive una vida de oración, si usted vive una vida leyendo su palabra, usted solito, el Espíritu Santo le va a indicar cuando usted pueda hacer algo que no está bien, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en el mundo, tenemos que estar insertos ahí, tenemos que testificar, porque si no, como dice Pablo, ¿cómo vamos a testificar? Es imposible. El Señor no nos pide que nos vamos como las monjitas que se van a un claustro y se encuevan. No, el Señor no nos está pidiendo eso. Nosotros tenemos que estar en el mundo y somos parte de ese mundo, pero no tenemos que hacer lo que hacen ellos, ¿verdad? Entonces ahí ese es un buen punto y nosotros ya sabemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Sí, Mana Sarita, sí, es que estaba la hermana Ivonne antes. ya. La hermana Ivonne primero, y de ahí la pastora. Sí, mi pregunta es la siguiente, o sea, que santidad tendría que ver directamente con integridad. Y lo otro, aportar eso que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Antiguamente como cristianos, en mi época sobre todo, cuando nosotros recién nos convertimos, dejamos hasta la familia abandonada porque no compartíamos con ellos sus fiestas, sus asados, y no asistíamos a los eventos, a los cumpleaños, porque nosotros éramos santos, porque nosotros ahora éramos cristianos. ¿Cómo íbamos a ir a eso? Entonces, comprendimos mal, en mi caso, el Evangelio en un principio, cuando la idea era ir, compartir, no hacer lo que ellos hacían, pero estar ahí con ellos y darles testimonio con mi actitud, con mi comportamiento, de que sí, yo había cambiado, que era diferente. Esa es una, y la pregunta si integridad tiene que ver, está completamente relacionada con santidad. Eso. Ya. Fíjate que es verdad. Por eso es que es bueno leer, para que nosotros vayamos entendiendo, y es bueno
no solo leer, estudiar la escritura con gente que sepa más que uno. Porque estudiarla solo tampoco es muy recomendable porque nosotros nos vamos formando nuestras propias ideas, ¿verdad? Hay reglamentos o reglas internacionales de interpretación bíblica que hay que saber respetar para entender más claramente el texto bíblico y tener claras las cosas y ver qué es lo que en realidad es santidad. Que justamente nosotros no podíamos ir a un restaurante, ir al cine era un pecado tremendo. Y ahora hemos entendido que no es así. Y fíjate que integridad va relacionado, pero no necesariamente el que es íntegro es santo, porque hay gente que no es cristiana y es íntegra. Es como ser bueno o ser malo. Hay mucha gente que no es cristiana y son buenas personas, pero sí el que es santo debe ser íntegro. Obviamente que sí, ahí sí, necesariamente sí. No puede alguien decir yo soy santo, vivo en santidad, pero no es íntegro. No, no, no. Una cosa te lleva necesariamente a la otra. Tengo a la Sí. pastora y a la hermana Cincia. Pastora. Ah, tengo que habilitarla. Espérame. Sally. Es que me cuesta encontrarla porque dice Sally. Sí. Ahí está. Y hermana Sarita, de nuevo porque no le estábamos escuchando. Ahora Ok. sí. Y voy a la oración de Jesús cuando Él dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también Él dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Porque nosotros íbamos, guárdalos del mal. Entonces cuando Jesús hace esa oración, nosotros, es cierto, yo me apego totalmente al concepto que dice la perra, el perro. No importa, hermana Sarita, no se preocupe. No le hagan caso al perro entonces. Ya. También nosotros nos alejamos de la familia y hicimos mal porque nos apropiamos del tesoro de la salvación y no supimos compartirlo de inmediato con ellos. Entonces cometimos un grave error. Yo cada vez me pesa cuando recuerdo a algunos como mi padre que partió, pero hay una cosa cierta, nosotros no podemos, si no estuviéramos en el mundo, dice Pablo, como dijo Pablito recién, ¿cómo vamos a predicar si no nos queremos contaminar? Y nosotros estamos como la luz, debemos ir en medio de la oscuridad a predicar la luz verdadera. Eso digo. Sí. Fíjese que lo voy a graficar con algo que me sucedió hace tiempo. Yo trabajaba en un colegio católico y ellos tenían enseñaban mucho la Biblia. Hicieron un taller para el personal del colegio y nos invitaron a todos nosotros y habíamos como 3 evangélicos ahí en medio del personal. Y yo tenía un compañero que él participaba en IPETRI y él me decía, yo no voy a ir porque ellos son católicos. Yo le dije, no, pues hay que ir, porque es Biblia lo que van a enseñar, era arqueología bíblica. Es Biblia, no van a enseñar ni de la Virgen María y por último hay que ir. Y fuimos y yo di mis puntos de vista y nadie me dijo nada y todo el mundo sabía que yo era evangélica, me gané el respeto de la gente y él entendió y finalmente participó. Sí, tenemos que estar en el mundo porque somos parte del mundo, estamos en este sistema, vivimos, ¿verdad, hermana Sarita? En este sistema, pero yo no tengo que hacer lo malo que hacen los otros, ¿verdad? O sea, si yo estoy en el negocio y yo veo que todos entran a saquear, yo no voy a saquear. Estoy en contra de la injusticia y de los robos de estos grandes empresarios, estoy en contra, claro, pero robar no es la forma. Entonces, voy a estar ahí, sí, tal vez pueda hasta alzar mi voz y decir, no estoy en contra de esto, de la injusticia, no sé, de todas las leyes que son injustas, puedo decirlo, pero eso no me faculta que yo haga desmanes, desórdenes, ¿me entiende? Entonces, nosotros siempre sabemos dónde está la línea del bien y del mal, lo tenemos claro, ¿verdad, hermana Sarita? Entonces nosotros sabemos qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, pero que tenemos que estar en el mundo, sí, pues para eso somos llamados, para estar en el mundo, vivir aquí, pero mostrar nuestra luz, porque la luz en medio de la luz no tiene sentido. Tenemos que brillar donde está la oscuridad. Hermana Cincia, Dios le bendiga, tiene la mano cansada, dijo. Pobrecita. Y ahora no quiere hablar, se cansó Sí, mucho. no, quería abrir mi micrófono, hermano. Eso que quería decir, tenía la mano hace tiempo levantada
quiero saber también si no se ve, si eso no se ve cuando uno levanta la mano. Es que son muchas cámaras, no se ve, hay que levantarlo, por eso hay un botoncito abajo que es como una marca donde uno levanta la mano. Y ahí eso No, sí se ve. eso es automáticamente. No la Sí, mano así, a uno, algo en el Zoom que se puede hacer para levantar la mano. Y eso, Exactamente, Ciencia. ya, eso que quería decir. Pero No se enoje, hermana Ciencia, no se en el enoje. principio, en el, en el principio, cuando se cortó el aparato de la hermana, yo quería aportar mi opinión sobre cómo los católicos, como ellos entienden la santidad. la santidad. Yo tengo una tía, pero en mi país, y ella tiene mucha plata, ella tiene mucho terreno, esas cosas, anda vendiendo terreno. Pero ella es en una parte es una buena persona porque sabe dar buenos consejos. Y ella también tiene amigos como cura, monja. Y siempre ellos, por su manera de vivir, su manera de ayudar a la gente, su manera de dar buenos consejos, ellos lo han dicho cuando muera, le van a hacer un santo. Entonces, lo que quería decir, sí, cuando ellos están así, en ese sentido, para ellos como es un santo. Ya. Y quiero seguir ahora con la pregunta de la hermana Gloria sobre el tema que no tenemos que pedir como que Dios nos santifica, que pedir la santidad a Dios, porque ya Dios nos ha dado la santidad y solamente lo que tenemos que hacer es poner nuestra parte. Eh, Quería decir, como por el tema de las alabanzas que estamos cantando, pero a veces nosotros también nosotros ayudamos a que la gente, los hermanos de la iglesia, a cantar esa canción. Y por eso yo pienso, si no sería mejor crear como un grupo que podría analizar estas alabanzas que tenemos que cantar, que vamos a hacer, repetir a todo un pueblo. Ya, y la tercera, me acuerdo que había mandado un mensaje en el grupo WhatsApp de Templo Shalom, pero había un título que decía como era algo de adventista, amor adventista. Pero en el mensaje que estaba dando, él no había nada que ver con el tema de adventista, de religión. Y como la hermana acabó de decir que había como un evento en una iglesia católica, que por ser cristiano, que no quería participar, pero ella había dicho, sí, hay que ir, porque lo que van a decir no hay nada que ver. Como yo estoy confundida en ese sentido. Si puede participar y escuchar lo que está diciendo una cosa, no he dicho que lo que está diciendo es malo, y porque ese mensaje que había mandado en el grupo de Templo Shalom, la hermana me había dicho que no debería mandar ese mensaje. Ya, yo termino, hermana. Ya, bueno, sí, efectivamente nosotros tenemos que, lo que pasa es que cuando nosotros compartimos cosas en el grupo de la iglesia, se supone que nosotros sí somos cristianos. O sea, yo de la gente que no es cristiana no puedo esperar nada, pero nosotros sí somos cristianos y a veces la gente se queda con los títulos de las cosas. Es decir, si yo me pongo a ver el video, obviamente no tenía nada de malo, pero la imagen, el título del video me llevaba para otro lado y hay mucha gente que es nueva, que solamente ve el título, se queda con el título y la podemos inducir a error. Yo se lo expliqué a Ciencia, por eso es que en el grupo de nosotros sí hay que tener ese cuidado, porque sí nosotros somos cristianos. Por lo tanto, si yo espero, yo del mundo no puedo esperar que actúen de la manera más acertada posible desde el punto de vista teológico, ¿verdad? O del mensaje que yo quiero entregar. Pero si en un grupo cristiano yo sí espero eso. Entonces, considerando que nosotros tenemos en nuestro grupo gente que es nueva y que solo se queda con la primera imagen que ve y no ve el video, porque a veces yo tampoco tengo tiempo de ver un video, pero me quedo con la primera palabra que veo, con el título del video o de la imagen, y a veces la gente por el solo título del video no ve el mensaje tampoco. Entonces, todo entra por la primera imagen. Yo no estoy en contra del mensaje, pero la primera imagen sí puede inducir a error.
Y eso es lo que yo se lo expliqué a Cimcia, y se lo dije y se lo digo igual ahora de la misma manera. Eso puede inducir error, no a mí, porque yo ya llevo años en el Evangelio, pero sí hay que pensar en la gente nueva que tenemos en el grupo y que sí a ellos sí les puede inducir error. Entonces, para los nuevos hay cosas que son complejas. Y yo me tengo que poner en los zapatos de él, sí que es bebé espiritual y que y se va a quedar con una frase nada más. Entonces, en ese sentido, hay que tener más cuidado, y yo reafirmo lo que dije, porque hay que tener más cuidado pensando en los nuevos, la gente nueva que hay en el grupo. Eso. Bien, estamos en la hora. Le damos gracias al Señor por esta lección. Si tiene más preguntas, igual puede enviarla a la hermana Gloria, a mí, y podríamos después mandarle Sí, voy a alguna leer las respuesta. preguntas que nos quedaron sin responder y me voy a dar el trabajo de responderla. Responderla en forma, Y sí. la santidad no tiene que ver con ir a la iglesia, ni congregarse, ni dar ofrendas, ni diezmar. Y respondo al tiro la pregunta. No tiene que ver con eso. Mucha gente que no es cristiana va a la iglesia y diezma y ofrenda, así que eso no necesariamente tiene que ver con la santidad para la persona que estaba preguntando, ¿ya? Sí. Así que le damos gracias al Señor por esta lección. Recordarles que nuestra iglesia sigue con costos básicos y es importante que los que puedan ofrendar, ya sea por transferencia o decir que le vayan a retirar su ofrenda, puedan hacerlo. Para eso tienen que comunicarse con la hermana Ivonne a través del WhatsApp y ella les va a decir cómo hacerlo. Damos gracias al Señor y le voy a pedir de nuevo a la pastora que nos despida. Que el Señor les bendiga a todos los conectados. Es un Amén. gusto verlos y nos estamos conectando todos los domingos a las 10 de la mañana. Pastora. Señor maravilloso, muchas gracias te damos en esta mañana por este tema tan importante que ha traído tu hija. Gracias, Señor, porque ella se preparó, buscó tu rostro, Señor amado, y lo ha podido vertir ahora a nosotros. Ayúdanos para que nosotros podamos entender lo que tú quieres que aprendamos, que entendamos, que recordemos, si acaso lo hemos olvidado. Queremos rogar que todo lo que tiene que ver con la continuación de este día esté bajo tu dirección, en el servicio también de adoración. Bendíganos, ayúdenos y diríjanos en todo lo que hagamos, pensemos, digamos y actuemos, porque todo esto está, Señor amado, ligado a vivir en una vida agradándote a ti en santificación. Para ti la adoración y la alabanza, y para nosotros tu gran bendición en el nombre de Jesús.